Historia de Miércoles fue declarado de interés legislativo por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y por el Consejo Deliberante de Azul. Auspician este programa Guanaco, alpargatas con estilo. Municipalidad de Azul. Lo de Mingo, casa de té y picadas. Artículos rurales y alambradores Los Hermanos. Aire Yo Soy, de Jessica Valeri. Damero, revestimientos. Ibú, indumentaria. Consejo Deliberante de Azul. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy estamos en el Café Manolete, en el centro de Azul. Nos juntamos con el licenciado David Meclasque. ¿Cómo estás, David? Que es licenciado en psicología y bueno, está como referente y a cargo de diversos planes de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de un tema que realmente nos convoca y que es necesario darle un espacio y tiene que ver con la salud mental en la población en general, pero en los adolescentes en particular, porque estamos viendo como sociedad que es un tema del que se habla cada vez más, pero no sé si estamos todos tan bien informados al respecto. Bien, bueno, buenísimo. Muchas gracias en principio por la invitación para poder contar un poco cuáles son las líneas de la provincia, cuál es nuestro trabajo. Como decía, soy licenciado en psicología. En este momento estoy en la Coordinación Regional de Salud Mental, que es la coordinación de salud mental de la provincia para los 10 municipios que componen la región sanitaria 9. En ese sentido, sí de acuerdo que se habla mucho de salud mental, que se habla mucho de las adolescencias y que sí se están haciendo muchas cuestiones de trabajo, muchas líneas que se vienen bajando, sobre todo para los equipos CPA de la provincia, equipos de ludopatía, sobre las adolescencias. Yo creo que los hechos, los últimos más importantes, fue la directiva de nuestro gobernador y de nuestra subsecretaria de llevar adelante los talleres de salud mental en las escuelas que se llaman los talleres de salud mental entre todos y todas, ¿no? La salud mental la hacemos entre todos y todas. Porque eso ha dado lugar a un gran trabajo en el polo preventivo, capacitación de equipos que se fueron amplificando, que se fueron reproduciendo a lo largo de la provincia y que ha podido, desde un abordaje comunitario, en clave comunitaria, que es como lo pensamos nosotros, poder acercarse a un montón de juventudes que muchas veces quedan por fuera del sistema de salud por georreferenciamiento, por imposibilidad de acceso, de transporte y demás. Y en ese sentido, además de llevar las líneas de la salud mental en clave del polo preventivo, también es desde el hacer comunidad. Nosotros sabemos que tenemos dos ejes de trabajo en salud mental, ¿no? Uno que tiene que ver con la singularidad, con la individualidad, con el consultorio, podemos decir, pero cuando pensamos en una política pública y nosotros tenemos que pensar en el conjunto de la sociedad y en este caso en el conjunto de las adolescencias, muy bien nos viene pensar cómo son ellos de grupos, de amigos, de amigas, cómo se encuentran, nos viene muy bien pensar en términos de grupo, en términos de comunidad, por eso llevar un taller, por eso plantear las líneas de trabajo en un curso, en una escuela, en corresponsabilidad, muchas gracias, y acompañados de los docentes que han participado también de estos talleres y van teniendo su referencia y vamos trabajando en equipo, es decir, es una articulación entre dos ministerios. Pensar las adolescencias también y la salud mental en estos tiempos, que son otros tiempos, sabemos, se ha hablado mucho en términos de salud mental también de lo que sucede con las adolescencias y las tecnologías, y la adicción a la tecnología, las ludopatías, el juego online y demás, eso ha disparado también que nuestro gobernador, que nuestro ministro y que nuestros subsecretarios puedan bajar estas líneas y podamos crear estos programas. En ese sentido también el año pasado todos los equipos de la provincia de Buenos Aires han tenido una capacitación en tecnologías, han tenido una capacitación en ludopatías y de varios encuentros donde podíamos ver sintomatología, modos de acceso, hasta nos podían capacitar en las páginas que eran legales, las que no, qué es lo que sucede con estos jóvenes y que también había tenido mucho que ver la cuestión de la pandemia y algo de esa soledad, ¿no? Así que justamente pensar en clave comunitaria y pensar en la grupalidad nos lleva a corrernos en esos lugares, en estos tiempos que necesitamos cada vez más un Estado presente en contrario de lo que viene pasando, ¿no? Nosotros creemos que
la línea es agrandar el Estado para poder acceder a más conjunto de la población y no achicarlo y no recortarlo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en términos de salud mental, en problemáticas nuevas o en problemáticas que se amplifican, también tenemos que ver en términos de políticas públicas qué es lo que hace un Estado para llegar a esas personas o qué es lo que recorta un Estado. Desde la provincia, desde los municipios, nuestra línea es seguir creciendo, nuestra línea es llegar más lejos, nuestra línea es trabajar con amor, siempre con amor. No hay otro modo. Trabajar con amor es trabajar profesionalmente. Es lo que buscamos en ese sentido, la excelencia, ¿no es cierto? Vamos a cambiar los cafés porque este tiene leche. Vos cambiamos. Este es mío. Esto de que el Estado esté presente, de que pueda garantizar el acceso a salud mental, de que las diferentes juventudes puedan acercarse ya no desde el tabú que fue durante mucho tiempo, sino como el real acceso a una educación, a una salud integral, ¿no? Porque cabe destacar que luego de la pandemia, esto que decías vos, la soledad, bueno, el crecimiento en adicciones como la ludopatía, ¿se le puede decir una adicción a la ludopatía? Consumo problemático, se le puede decir, sí. Son muy bien, digo, ¿no? Pensaba en esto de, Angie, de cómo van cambiando conceptos en cuestión de que también van cambiando los paradigmas. Si hablamos de la salud mental, estamos por ahí enfocándonos un poco más en las adolescencias, pero muy bien lo decís, de manera integral, y si nosotros lo pensamos de manera integral, sabemos cuál es la definición de salud mental, pero en realidad lo que estamos pensando, y cuando hablamos del rol del Estado, es en los determinantes de salud. Nosotros tenemos que poder visualizar los determinantes de salud. ¿Cuál es el acceso de un joven a la educación? ¿Cuál es el acceso de un joven a un efector de salud? ¿Cuál es el acceso de un joven o de su familia en términos de vivienda, de trabajo? ¿Se junta la basura en la casa? Digo, esos son los determinantes de salud. Entonces, digo, si queremos salud mental, también tenemos que poder ampliar esa mirada a esas otras cosas, a esas otras cuestiones que lo determinan, ¿no es cierto? Se me fue algo que ibas hablando, pero ya va a volver también. Esto, ¿no? Digo, en el cambio del paradigma, nosotros, si ya bien no estamos hablando de adicciones, se puede también seguir utilizando ese término, pero nosotros tenemos el consumo y el consumo problemático, ¿no? Una cosa es el consumo de una sustancia o el consumo de una tecnología, y otra cosa es cuando eso se vuelve problemático, cuando se vive para eso, cuando genera dificultades. Y ahí es donde creo que entra la singularidad. Algo puede ser problemático para una persona, para un joven, y algo puede no serlo. En ese término, digo, cuando nosotros hablamos de los talleres, cuando hablamos de qué política nos damos en términos de salud mental para las juventudes, sí, el cambio de paradigma es romper con este concepto adultocentrista, ¿sí? A mí me tocó todo el año pasado, a muchos de mis compañeros y compañeras y equipos nos tocó hacer talleres de salud mental en las escuelas. Una experiencia maravillosa, ¿no? Es un encuentro hermoso, riquísimo, que uno también aprende. Estuve haciendo todo el año pasado, sí, no, el anterior, en Olavarría, el primer año que se largaron los talleres. Entonces, hicimos como 10 escuelas, 3 rurales y demás. Y había algo que en todos lados escuchábamos. Cuando hablábamos de si los adultos nos escuchan, si lo que... ¿no? Ellos decían, sí, los adultos nos escuchan, pero parece que no entienden. O sea, no, cuando el joven transmitía algo, esto era lo que referenciábamos ahí, cuando transmitía algo al adulto, a quien sea que tenga por ahí, lo que devolvía al adulto, el joven decía que no era lo que quería decir, no era lo que quería hacer entender. Entonces digo, ahí podemos ver algo de una distancia de la comunicación, generacional, de prejuicios, cultural, de un montón de cosas, ¿no? Y eso es romper con el adultocentrismo, corrámonos de esta mirada adultocéntrica sin dejar de ser profesionales, es decir, sin dejar de trabajar con amor, para poder escuchar lo que ellos tienen para decir. Y en ese sentido, cuando hablamos de salud mental o de construir salud mental, es lo que ellos tienen para decir y es lo que ellos pueden construir en un taller. No vamos a un curso a decir hay que hacer esto, tienen que hacer esto, es que es esto. No, se acabó esa charla expositiva, se acabó esa charla de consumos problemáticos o de que nos convoquen solo para hacer una charla de consumo, sino que cuando hablamos de talleres estamos hablando de un proceso. Buscamos desencadenar procesos de elaboración, buscamos que se arme un grupo, que se arme una vincularidad. Entonces justamente para eso tenemos que poder escucharles y acompañar esa construcción en conjunto, que la puedan hacer ellos. Creo que es la parte
que a mí por lo menos más me toca, que más productiva me ha resultado en los talleres, que es esa construcción que los jóvenes y las jóvenes mismos hacen, por supuesto con el acompañamiento profesional, con el relanzar ciertos significantes, ¿no es cierto? Pero es mucho más rico y genera lo que nosotros buscamos en términos de política pública, que es la construcción de vínculos fuertes, de un grupo sano y fuerte, con un montón de pequeñas estrategias que vamos llevando adelante, con momentos de distensión, de risa, y también con momentos de tensión que se pueden percibir en el ambiente y que sabemos llevar. David, entiendo que como toda construcción debe tener sus fortalezas y sus puntos un poco más débiles en esto de lo que vemos cuando estamos con el otro, de lo que escuchamos cuando escuchamos al otro. En tu experiencia, ¿qué es aquello que vos ves que se puede construir, no sé si más fácilmente, pero que genera como ese clic o esa disrupción, y qué es quizás lo que notas que genera un poco más de reticencia? ¿En las juventudes? Sí, en las juventudes. Y en Los principio, talleres están abocados a juventudes. Sí. Hay talleres también de infancias. La línea que estamos llevando a las escuelas secundarias son los talleres de salud mental entre todos y todas. Hay cajas de herramientas que se van enriqueciendo en la medida que también hay equipos que diseñan hermosos talleres con las líneas de trabajo y con este nuevo paradigma. Y eso también va referenciando. Por supuesto que nos ha pasado y nos pasa entrar a un curso, entrar en un aula y sentir la resistencia, remarla, como se dice, porque no se habla. Bueno, y eso también dice, que no se hable dice también, y es nuestro desafío, y es nuestro rol como profesionales de la salud, rol como trabajadores, poder llevar adelante ese rompimiento de las resistencias. Puede haber una desconfianza en estas personas que vienen y nos convocan a hablar de salud mental. Entendemos que hay jóvenes que pueden estar transitando por situaciones muy difíciles, que les cuesta mucho hablar, que por ahí sí un compañero o compañera la sabe, y entonces vamos trabajando en el rompimiento de esa resistencia, primero generando, como te decía, un ambiente donde la atención sea de la elaboración, pero donde se sienta calidez, donde se sienta que de a poquito se va generando una apertura en el hablar. Nadie es obligado. Lo que uno dice, si al otro le pasa, también le llega. Lo que se devuelve de eso también en algún lugar empieza a hacer un insight, y nos encontramos a partir de eso con jóvenes que nos decían: mirá, sí, yo no creía en esto, no me interesaba, a partir de esto la verdad que me gustaría generar un proceso terapéutico porque he descubierto cosas que puedo trabajar. Cientos de situaciones de aquellas de chicos y chicas que por ahí estaban atravesando situaciones como autolesiones, que es lo que muchos nos reclaman, que es lo que sucede, que también es algo, un síntoma bastante de estos tiempos, lo que es el autoinfligirse, la autolesión y demás, que tienen también un significado y tiene un modo de poder trabajarlo mucho más si es en el conjunto, porque nos hemos encontrado con compañeros y compañeras que a partir de un trabajo, de un taller, de una serie de talleres, como decía, porque si nosotros vamos a hacer un taller nos quedamos cortos, necesitamos hacer un proceso, y un proceso son mínimo 3 talleres, que el compañero o la compañera misma lo ayuda y lo acompaña a que pueda hablar y a que se puedan desencadenar. Eso es lo preventivo, y esa es la importancia que a veces no se ve, porque a salud siempre, y en esto de que vos me decís cuáles son las resistencias o las tensiones o ahí donde no llegamos, a salud siempre se le va a cuestionar lo que no se pudo prevenir, lo que se ve, pero nunca se va a poder saber todo lo que se pudo prevenir. Y en este sentido nosotros lo vemos ahí in situ cuando hacemos un taller, porque podemos ver que alguien nos habla y nos damos cuenta que en ese taller y en eso que pudimos trabajar, esta persona que nos habló, estuvimos previniendo una sucesión de cuestión patológica, algo que venía sucediendo, algo que pudo hablar. Entonces, digo, ese es por ahí lo que a veces queda muy invisibilizado en la prevención, en el gran trabajo que hacen nuestros trabajadores y trabajadoras, que es esa línea del Estado, y que muchas veces no es gratificante porque no se ve directamente, decimos lo que prevenimos, se ve a veces lo que no cae en la red, ¿no? Claro. Parecería ser como que hay un logro mayor cuando se logra abordar cierta problemática y se ve una salida favorable. En cambio, todo esto quedaría como atrás de un telón, por decirlo de alguna forma,
y es un trabajo quizás mucho más largo, mucho más arduo, y que previene que eso que está frente a ese telón imaginario sea mucho mayor. Claro, por ahí sí nosotros lo podemos ver porque somos quienes lo estamos haciendo, entonces nos damos cuenta, che, mirá, si acá no hubiéramos intervenido, no hubiéramos venido a generar este espacio, no hubiéramos trabajado en equipo, no podríamos haber visualizado esto, hubiera seguido su desarrollo, vaya uno a saber en qué momento haría su crisis y más, y nosotros, esa es la prevención, pero además la importancia de esta política pública que nos damos, que se da la provincia, que se dan los municipios, es esta articulación entre salud y educación. Bueno, vos sabrás el peso que han cargado siempre los educadores, las escuelas, con las familias, con un montón de cuestiones, ¿no? Desde ser el comedor. Y también, por otro lado, sectorizadamente también el peso que ha cargado el trabajador de salud en todo el esfuerzo que hacen, en lo que puede faltar. Pero otra cosa es que nos juntemos, como nos hemos juntado en las aulas, como se han juntado los ministerios, y poder trabajar en conjunto y enriquecernos mutuamente. ¿Sí? Eso ha sido una experiencia que hemos atravesado muy rica. Nosotros cada vez que hacíamos un taller ahí en la ciudad de La Barría, convocábamos a 2 docentes, éramos 2 y convocábamos a 2 docentes que participen con nosotros de ese proceso. 2 docentes que sean referencia y puedan trabajar con los jóvenes también en el antes y el después. Entonces, nada, es eso, enriquecerse mutuamente y es el concepto de corresponsabilidad. No es solo educación, no es solo salud. Somos corresponsables en eso y eso también es integral. Eso también genera un espacio de trabajo mucho más fuerte que hacerlo solo, ¿no? También, vuelvo a decir, volvemos a marcar, siempre también puede ser necesario, es importante el espacio de la psicoterapia individual, el espacio de la singularidad, donde pueda trabajar su deseo y demás, pero cuando pensamos en una política pública y pensamos también en llegar, nosotros tenemos la convicción de trabajar en clave comunitaria, tenemos la convicción de trabajar con la sociedad como protagonista, con el joven como protagonista, construyendo y siendo decisor también de su propia trayectoria de salud. ¿Sí? Bueno, me gustaría que disfrutes un poco de este café que nos estamos Está muy tomando, rico, sí. porque es muy interesante y por supuesto tengo muchísimas preguntas más a medida que te voy escuchando, pero en este momento pienso, vos hoy hablabas de lo colectivo, pero por otro lado estamos viviendo en un mundo que tiende a individualizar cada vez más y quizás sean las redes sociales un punto en esto, porque parecería que estamos como más conectados, pero en realidad es un lazo virtual. Se ha perdido un poco el mano a mano con el amigo, con el compañero, el juntarnos a hacer una tarea, si hablamos de educación. ¿Vos pensás que este es uno de los factores que se suma a estos que mencionabas anteriormente? Sí, sí se suma, sí también creo que estamos en algún punto en transición, ¿no? Creo que ya nos vamos corriendo un poco de lo que es la sociedad de control para pasar a otro tipo de, ¿no? Que la internet favorece, donde hay muy poca capacidad de control, muy poco centro, ¿no? Uno va y fluye para todos lados. Sí es cierto que aparece, también hay una política nacional, debería decir, que habla de sálvese quien pueda, bueno, no importa el otro, mientras yo esté bien, ¿viste? Creo que hay algo que se baja en ese sentido, que han ganado poder ciertas líneas que no corresponden a lo que nosotros sentimos como empatía, como calor humano, como sociedad, ¿no? Que apuntan y avalan el individualismo, el narcisismo, la imagen, la superficialidad. Yo creo que los jóvenes, en términos de salud mental, nosotros venimos hablando de los jóvenes, nos están sorprendiendo con eso. Sí pasa, sí es algo con lo que trabajamos, pero el joven se junta, el joven también quiere estar con sus amigos, el joven, la verdad que cuando los escuchamos, y eso es también lo rico que uno puede ver por las calles, puede ver ciertas cosas, puede pensar si no está cerca de esa población, pero cuando se junta, cuando se encuentra, cuando le escucha hablar, es muy prometedor. Yo creo que es muy esperanzador la subjetividad que nos van a dar los jóvenes hoy en día, por supuesto en este trabajo de juntarnos, de hacer grupo y demás. Ellos se juntan más, ellos se buscan, y creo que esa es una estrategia que nos va a servir para, por lo menos, poder visualizar
el engaño que hay detrás de ciertas tecnologías, ¿sí? Eso es algo que necesitamos poder explicar para poder visualizar, y ahí se enojan, ahí entienden, ahí se dan cuenta, ¿viste? Y rompen un poco con esos patrones. Sí creo que estamos en ese punto, que además por ahí desde un nivel macro es avalado, y nosotros pensamos contrariamente. Nosotros pensamos que una sociedad empática, una sociedad humana, una sociedad con acceso a derechos es una sociedad que debe juntarse con otros, de estar con otros y no por las redes. ¿Sí? Pero bueno, sí es importante visibilizar, crear estrategias de comprensión donde puedan ver, como te digo, el engaño que puede haber detrás de las tecnologías o ciertas cuestiones en las redes, pero también las fortalezas que puede generar, saber el uso, ¿no? Digo, en ese sentido. Por supuesto, de hecho, cualquier persona en cualquier lugar del mundo va a poder ver esta charla gracias al uso de diferentes redes. Siempre es importante también educar en esto de las nuevas tecnologías, del respeto de la comunicación, de la privacidad que tiene una conversación. Sí, creo por que eso también tiene que ver con una cuestión educativa. Bien, sí. Y esa cuestión educativa, el cómo, ¿no? Ahí es donde hablamos de esto del paradigma, ¿no? Esto de romper con el adultocentrismo, que no es cualquier palabra, esta cuestión educativa del cómo, de nosotros ir, bajar y decir, che, miren que esto, otro, o lograr generar un proceso donde ellos puedan descubrirlo, donde se genere ese insight, donde se pueda, utilizando el concepto de Castoriadis, ¿no? De este magma de las significaciones, ¿no? Que el pensamiento vuelva sobre sí mismo, un proceso de construcción de eso, ¿no? Como poder verse de afuera, y eso se logra, y eso se puede lograr, y es muy enriquecedor. ¿Sí? Bien. Muy bien, David, si alguien nos está escuchando, nos está viendo y dice, bueno, yo realmente necesito ayuda, o me gustaría contactarme, o me gustaría, siendo docente, poder proponer este taller, ¿cómo tiene que hacer? ¿Es así abierto? ¿Es gratuito? Entiendo, porque es del Estado. La política de la provincia siempre ha sido lo siguiente: hay referentes de nivel central del programa. En este momento, yo, como te digo, había estado en los talleres, pero en este momento tenemos una excelente compañera que Evelina Moriones, que es la referenta de los talleres de salud mental en la región 9. Entonces, los equipos, en nuestro caso los equipos que coordino yo desde región, y que son compañeros y compañeras de los CPA, tienen duplas de talleristas, y ya en estos tiempos, a comienzos de año, se plantean las reuniones ya se están haciendo, se están organizando con los jefes distritales, ¿sí? Digo, se ha ordenado todo ese proceso. Antes venía una escuela, con muy buena intención, te pedían un taller, pero un taller de consumo, un taller de emociones. Hay otras líneas que estamos trabajando, bien construidas, se generan las reuniones, se generan los espacios, se decide cuáles son las escuelas que más lo necesitan. Obviamente que nuestros trabajadores tienen muchísimo trabajo, no solo es la prevención, sino hay otras líneas de trabajo que tampoco es solo la asistencia, digamos, hay muchísimo bagaje, entonces no es que podemos dedicarnos a esto, pero sí en cada municipio vamos teniendo un cronograma. Y también hemos multiplicado algunos equipos, porque tenemos equipos territoriales que no son trabajadores de la provincia, que quieren capacitarse, entonces vamos generando esas líneas. Digo, poder reproducir equipos también es llegar a más, siempre muy concienzudamente, siempre entendiendo que hay un rol profesional que sabe llevar adelante, que puede trabajar con una crisis si se sucediera. O sea, es que no me pasó nunca, y hemos trabajado lo más profundamente, porque cuando el joven habla no entra en crisis, pero si sucediera tenemos que estar listos para poder trabajar con esas cuestiones, que también son significativas y está bueno que pase en el ámbito donde uno no puede trabajar. Pero nada, están los materiales para poder acercarse. De hecho, acá el año pasado y el anterior también hicimos capacitación, una serie de 3 talleres. Sí, con docentes, que fue excelente, del profesorado de psicología y demás, el diseño, cómo llevarlo adelante. Digo, el día que se reciben tienen ese bagaje también, nos interesa mucho esa articulación. Las líneas están, los textos están, las posibilidades de comunicarse, acercarse para poder entender el material y ver de qué se trata está. La posibilidad de ser partícipe como docente de uno de estos talleres también está, y eso creo que también nos enriquece. Y además,
que se va renovando, porque todo el tiempo se generan nuevos talleres, nuevas formas de acceder al pensar, al hablar, de elaborar también, ¿no? Así que bueno, un poquito por ahí. Hay equipos municipales también que han tomado la posta y en conjunto con equipos de la provincia, de la CPA, llevan adelante también talleres. Hay equipos hasta de hospitales que llevan adelante esos talleres. Se va multiplicando. Bueno, sigamos por esa senda para poder llegar a todos y todas. Sí. David, tengo muchísimas más preguntas para hacerte, pero el programa tiene un límite, que es su tiempo, así que nos quedará para, si te sumas, una próxima entrevista. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias al compañero detrás de cámara también. Y está buenísimo poder hablar de esto, ¿no? Así que gracias, Angie. A vos, y nos encontramos la semana próxima para seguir compartiendo una historia de miércoles.